Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Con este video damos inicio al curso de histología. No olviden darle like y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo para poder continuar este proyecto. Quedo atento a todos sus comentarios. Yo soy el Dr. de Santiago y esto es Med Rocks. Bien, antes de entrar, siguiendo en materia, a lo que es la introducción a la histología, considero importante dar un breve repaso a los antecedentes históricos de esta disciplina. En esta diapositiva tenemos algunos de los hitos históricos más importantes en su desarrollo. Tenemos que en 1661 Malpighi descubre los capilares sanguíneos, lo cual confirma la teoría de la circulación de William Harvey. En 1665 Hooke observa células por primera vez en un preparado de corcho. Es él quien introduce el término de célula. En 1670 Leeuwenhoek mejora los microscopios y observa células vivas por primera vez, como los espermatozoides y las bacterias. En 1800 Bichat clasifica los tejidos humanos, introduce el concepto de tejido y describe hasta 21 tejidos en el organismo del ser humano. En 1838, Schleiden y Schwann formulan la teoría celular, la cual postula que todos los organismos estamos conformados por células. En 1858, Virchow hace su famoso postulado omnicélula es célula. Esto es, todas las células vienen de otras células. En un periodo aproximado comprendido entre 1850 y 1870 se desarrollan técnicas histológicas. Muchas de ellas se siguen utilizando hasta la actualidad. Es gracias al desarrollo de estas técnicas que la histología se desarrolla de manera importante. En 1890, Santiago Ramón y Cajal usa la tinción de Golgi para estudiar el sistema nervioso. A partir de aproximadamente de mediados del siglo XX, se desarrolla la microscopía electrónica, lo cual también permite hacer importantes avances en biología celular y en el estudio de los tejidos. Y desde finales del siglo XX hasta nuestros días se han desarrollado importantes técnicas moleculares, histología digital, microscopía avanzada y de superresolución, lo cual ha permitido que se hagan avances cada vez más importantes en el estudio de los tejidos. Bien, en cuanto a lo que respecta a la histología en sí, tenemos que es la ciencia que estudia los tejidos de los seres vivos, tanto animales como plantas. Histología viene de los vocablos griegos histos, que significa tejidos, y logos, que significa estudio o tratado. Algunos autores la describen como una rama de la biología, mientras que otros la describen como una rama de la anatomía. También en algunos contextos se le suele utilizar como sinónimo de anatomía microscópica. Sin duda alguna, la histología es una disciplina fundamental, pues representa el puente entre las ciencias morfológicas y las ciencias fisiológicas. Por ello considero que todos los estudiantes del área de la salud deberían de tener al menos nociones aceptables de esta disciplina. Un breve recordatorio de los niveles de organización de los seres vivos. Tenemos los átomos, que alguna vez se consideraban partículas indivisibles, de ahí su nombre, pero que hoy en día se sabe que existen muchísimas partículas subatómicas. Varios átomos forman moléculas. Las moléculas se agrupan para formar macromoléculas, que son moléculas de tamaño mucho mayor. Varias macromoléculas a su vez se agrupan para formar organelos. Los organelos forman células. Un conjunto de células forma tejidos. Los tejidos a su vez forman órganos y estos forman aparatos y sistemas para finalmente conformar a un organismo. Entonces, pues, la histología se enfoca principalmente en el estudio de los tejidos. Si bien con el avance de las técnicas más recientes, cada vez se van estudiando estructuras más pequeñas como las células, los organelos y las moléculas. Brevemente, solo recordar que los tejidos están compuestos a grandes rasgos por células y una matriz extracelular, la cual a su vez está conformada por fibras y sustancia fundamental. En estos temas abundaremos más adelante en otros videos. Esta imagen es muy útil para comprender cómo se realiza la interpretación de cortes histológicos, que es lo que comúnmente le cuesta mucho trabajo a los estudiantes. Es una imagen de una manguera donde vemos que se toman varios cortes y vemos aquí en el portaobjeto que dependiendo del corte que se tome o la orientación del mismo,
es lo que vamos a poder observar al microscopio. Entonces el ejercicio en histología fundamentalmente consiste en observar varios cortes de un mismo tejido, varios cortes bidimensionales, para poder hacernos en nuestra imaginación una idea de cómo sería su estructura en 3 dimensiones. Claro está que esta habilidad pues se va adquiriendo con la práctica. El método histológico. El método técnica histológica es un conjunto de pasos que están encaminados a procesar los tejidos para poder observarlos al microscopio. Este método histológico es una técnica estándar o de rutina que se va adecuando, cada uno de los pasos se van adecuando dependiendo del tipo de microscopía que vayamos a utilizar o el tipo de tejido que vayamos a observar. Ya sobre esto iré haciendo algunas observaciones a lo largo de la presentación. Los pasos fundamentales pueden variar un poco dependiendo de cada autor, pero en general son la fijación, la deshidratación y aclaramiento, infiltración e inclusión, corte y montaje y tinción. El objetivo principal del método histológico es obtener preparados histológicos, como este de aquí, en un portaobjetos. La idea es que estos preparados puedan ser almacenados y durables durante años, incluso durante décadas, sin que se alteren de manera importante. Como dato curioso, este es el Museo Gordon en Londres, en el que se menciona que todavía se conservan las laminillas originales con las que el Dr. Hodgkin describió por primera vez la enfermedad que lleva su nombre, el linfoma de Hodgkin. Cabe mencionar que estas descripciones se hicieron hace muchísimos años, décadas. Y antes de entrar de lleno en la descripción de los pasos del método histológico, vale la pena mencionar algunas de las maneras que hay para obtener tejidos que posteriormente vamos a estudiar con el microscopio. Antes se utilizaba mucho la necropsia como un método de obtención de tejidos. Hoy en día, al menos en México, la realización de necropsias o autopsias ha ido en declive y cada año se hacen menos. En algunos casos, los compañeros de medicina forense suelen tomar algunas muestras de tejido o incluso de órganos completos y las mandan a patología para tener una segunda opinión, sobre todo cuando tienen alguna duda sobre un diagnóstico o una causa de muerte. Las biopsias son probablemente el método de obtención de tejidos más utilizado hoy en día. Existen varios tipos de biopsia. Entre los más comunes tenemos algunas que se muestran en esta imagen. Tenemos una biopsia incisional, que consiste en tomar una pequeña muestra del tejido o lesión que queremos estudiar. La biopsia excisional, que consiste en retirar completamente la lesión que queremos estudiar. Tenemos también biopsias con aguja por aspiración. En esta imagen, por ejemplo, observamos un esquema de cómo sería la toma de una biopsia de tiroides, concretamente de un nódulo tiroideo. Este tipo de biopsia se llama biopsia de aspiración con aguja fina. Hay también biopsias con aguja gruesa, que se utilizan principalmente en lesiones sólidas, por ejemplo en mama. Y hoy en día es muy común que este tipo de biopsias se tomen apoyándose con estudios de imagen como el ultrasonido o la tomografía. También el estudio de piezas quirúrgicas es muy utilizado. En algunos casos durante la cirugía no es posible retirar solamente la lesión, como vemos en esta imagen. Es una imagen de un riñón que tiene esta masa. Entonces en este caso pues no fue posible retirar solamente el tumor, por lo que es necesario retirar todo el riñón. Este tipo de piezas quirúrgicas son muy comunes también para su estudio. Bien, el primer paso del método histológico es la fijación. Este paso tiene como objetivo principal conservar los tejidos lo más parecido posible al tejido vivo. Para esto se utilizan algunas sustancias que detienen la autólisis, es decir, el metabolismo celular, para que las células no se degraden. También elimina patógenos del tejido como bacterias y hongos. Y, muy importante, mantiene la capacidad del tejido para reaccionar con anticuerpos. Más adelante vamos a ver que en algunas técnicas avanzadas de histología esto
es bastante relevante. En la técnica estándar de histología, el fijador más utilizado es el formol, pero hay muchos otros, por ejemplo, el fijador de Boeing, o si el tejido se va a estudiar con microscopía electrónica, de igual manera se utilizan otros fijadores. La deshidratación y el aclaramiento serían el siguiente paso. Una vez que tenemos el tejido fijado, es importante mencionar que el paso de la fijación suele durar varias horas. Entre más grande sea el tejido que estamos fijando, más horas se requieren. Una vez que tenemos el tejido fijado, hay que lavarlo con abundante agua para retirar el exceso de fijador. Ya que lo hemos lavado, el siguiente paso va a ser eliminar el contenido de agua, es decir, deshidratar el tejido. Esto se va a lograr de la siguiente manera. Generalmente en los laboratorios de histología o patología se tienen varios recipientes con alcohol con grado creciente. Puede ser, por ejemplo, alcohol al 70%, o alcohol al 96%, o alcohol al 100%. La idea es ir sumergiendo el tejido en cada uno de esos recipientes con alcohol cada vez más concentrado para poco a poco ir eliminando el agua. Una vez que hemos pasado nuestro tejido por el alcohol al 100%, se asume que nuestro tejido ya no contiene prácticamente agua y entonces lo vamos a sumergir en una sustancia aclarante. El objetivo de esto es que nuestro tejido sea soluble en parafina. Las sustancias que más frecuentemente se utilizan para el aclaramiento son el xilol o xileno, también el toluol y el benzol. Es importante mencionar que estas sustancias son tóxicas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con su manejo en laboratorio. Generalmente estos procesos se hacen bajo una campana de aspiración. Entonces, como mencionaba, es importante deshidratar el tejido porque el agua no es soluble en parafina. Entonces hay que utilizar solventes intermedios que serían el agente que se usa para el aclaramiento, generalmente el xilol. Otra vez tenemos nuestro tejido fijado, lo lavamos con abundante agua y lo vamos introduciendo poco a poco en recipientes con alcohol cada vez más concentrado, 70%, 96%, 100%. Una vez que nuestro tejido está deshidratado y ya no contiene agua, lo pasamos al aclarante. Este aclarante nos va a permitir que nuestro tejido sea miscible en parafina. Una vez que nuestro tejido está deshidratado y aclarado, el siguiente paso va a ser introducirlo en parafina líquida. Esto generalmente se hace a una temperatura de alrededor de 62 grados Celsius. Se deja ahí un par de horas para que la parafina líquida vaya poco a poco infiltrándose en el interior del tejido y vaya desplazando el xilol. Una vez que han pasado ese par de horas, ponemos nuestro tejido incluido en parafina a temperatura ambiente y de esta manera la parafina se va a solidificar. La idea es tener un bloque de parafina, como los que vemos en estas imágenes, con nuestro tejido en su interior. Esta serie de pasos que hemos hecho hasta este momento se han hecho con el objetivo de poder dotar a nuestro tejido de una firmeza necesaria para poder realizar cortes muy delgados. Si cortáramos nuestro tejido directamente sin incluirlo en parafina, no se podrían obtener cortes adecuados debido a su grosor tan pequeño. Siguiente paso, corte y montaje. Ya que tenemos nuestros cortes de parafina, nuestros bloques de parafina, el siguiente paso es obtener cortes. Para eso nos vamos a valer estos dispositivos llamados microtomos. Brevemente, algunas de las partes del microtomo. Tenemos esta parte, que es el portaespécimen, y es donde se va a colocar nuestro bloque de parafina. Esta parte de aquí es el portanavajas. Hay varios tipos de microtomos, hay de deslizamiento, de rotación, electrónicos. En este caso, este que vemos en la imagen es un microtomo de rotación. La idea es darle vuelta aquí a esta pequeña palanca. Cada vez que le damos vuelta, nuestro portaespécimen baja y produce que la navaja vaya haciendo cortes muy pequeños. Estas perillas de aquí nos permiten alinear nuestro bloque de parafina para que quede paralelo a la navaja, y la mayoría de microtomos permiten ajustar el grosor de los cortes. Si alcanzamos a ver aquí en este microtomo, está calibrado aproximadamente a 5 micras. Entonces cada vez que vamos haciendo cortes, nos va produciendo esta pequeña tira de parafina, como vemos mejor en esta imagen.
Cada uno de estos pequeños fragmentos son un corte. Y como mencionaba, son muy delgados, de alrededor de 5 a 10 micras de grosor, dependiendo del tejido que vayamos a estudiar y de la técnica empleada. Una vez que tenemos nuestras tiras de parafina, el siguiente paso es colocarlas en un portaobjetos. Y ya que lo tenemos en nuestro portaobjetos, vamos a desparafinizar y rehidratar el tejido. Esto se hace porque la mayoría de las tinciones que se utilizan, sobre todo en microscopía óptica, son hidrosolubles. Si recordamos, la parafina que en este momento tiene nuestro tejido no es soluble en agua, por lo tanto es necesario eliminar la parafina. Esto lo vamos a lograr siguiendo los pasos en orden inverso. Es decir, vamos a introducir nuestro tejido, nuestro portaobjetos con nuestro tejido en xilol, en nuestro agente aclarante, el cual nos va a servir para eliminar la parafina. Y después vamos a ir introduciendo nuestro preparado en alcohol en grados decrecientes para ir rehidratando progresivamente nuestro tejido. Primero alcohol 100, luego alcohol 96, luego alcohol 70. Según algunos laboratorios o depende de la técnica, se pasa incluso por agua destilada. Ya que nuestro tejido está desparafinizado y rehidratado, ahora sí es momento de aplicar las tinciones. Como les mencionaba, la mayoría de las tinciones que se utilizan son hidrosolubles. Ya que aplicamos la tinción, como la idea es que nuestro preparado dure durante muchos años sin modificarse, entonces es necesario, después de teñirlo, otra vez deshidratarlo y volver a aclararlo. Entonces vamos a utilizar otra vez los pasos. Pasar nuestra preparación por alcohol en grado creciente, alcohol 70%, alcohol 96%, alcohol 100% y xilol. Una vez que tenemos nuestro tejido otra vez deshidratado y aclarado, vamos a aplicar una sustancia que generalmente son resinas o bálsamos para que nuestro tejido se mantenga y para que el cubreobjeto se pueda quedar bien adherido. Aquí tenemos una tabla con un breve resumen de los pasos y sustancias que se utilizan en el método histológico estándar: fijación, deshidratación, aclaramiento, infiltración, inclusión, corte y montaje y tinción. En la técnica estándar, lo más utilizado como fijador es el formol, para el aclaramiento es el xilol, para la inclusión es la parafina. Generalmente los cortes se suelen hacer con un grosor de 5 a 10 micras y la tinción más utilizada de rutina en microscopía óptica es la hematoxilina y eosina. Existen otras sustancias que se utilizan dependiendo de la técnica, que veremos un poco más adelante. También es importante mencionar que existen muchísimas tinciones que se utilizan en histología, dependiendo del tejido que vayamos a estudiar o de las moléculas o estructuras que pretendamos identificar, van a ser las tinciones a utilizar. Generalmente las tinciones, su fundamento se basa en si son sustancias ácidas o básicas, en si queremos identificar algunas fibras extracelulares, o también se utilizan precipitados de algunas sales metálicas, principalmente la plata. En esta tabla tenemos una pequeña comparación entre la hematoxilina y la eosina, que como mencionaba son los colorantes más utilizados en la técnica histológica. Tenemos que la hematoxilina es un colorante azul, es un colorante básico que tiñe estructuras ácidas o aniónicas. Las estructuras que suele teñir o que solemos ver al microscopio teñidas con hematoxilina son la heterocromatina, los nucleolos, el ARN microsomal y la matriz extracelular. Por su parte, la eosina es un colorante rosa, es ácido, tiene estructuras básicas, también se les llama eosinófilas, que son o suelen ser catiónicas. Las estructuras que solemos ver teñidas con eosina en el microscopio son filamentos citoplasmáticos, componentes membranosos y fibras extracelulares. En esta diapositiva vemos 3 imágenes, las 3 corresponden a un corte de piel. Esta imagen de aquí es un corte de piel visto con microscopio óptico, sin aplicar ninguna tinción. Lo poco que vemos teñido un poco oscuro o marrón se debe a la melanina que se encuentra de forma natural en la piel. Esta imagen de igual manera es un corte de piel, en este caso está solamente teñido con eosina, y vemos teñido de color rosa parte del citoplasma y de la matriz extracelular.
Y por su parte, esta imagen corresponde también a un corte de piel, en este caso ya teñido con hematoxilina y eosina. Y vemos que nos permite diferenciar más estructuras. Como mencionaba anteriormente, las estructuras nucleares de un color azul, gracias a la eosina, y estructuras citoplasmáticas de un color rosado, esto debido a la eosina. En esta pequeña tabla se mencionan algunas otras tinciones, que como mencionaba existen muchísimas aparte de la hematoxilina y eosina, y se van a utilizar dependiendo de lo que queramos estudiar. Existen tinciones como la tricrómica de Masson, porceína, las tinciones argénticas o de sales metálicas, el ácido periódico del Schiff, que no es propiamente una tinción, sino más bien una técnica histoquímica. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Muy útil para identificar glucógeno y carbohidratos en nuestras preparaciones. Las tinciones de James y Wright, que son muy utilizadas en hematología para estudiar células sanguíneas. Las técnicas de Gram y Nielsen, que son de particular interés en microbiología. El azul de toluidina es una tinción muy característica porque presenta el fenómeno de metacromacia. De igual manera, de eso vamos a mencionar, a detallar un poquito más adelante. Esto que mencionaba de metacromacia es un fenómeno que presentan algunas tinciones, que consiste en colorear algunas sustancias de un color diferente a lo que sería el color de la tinción como tal. En estas dos imágenes observamos un preparado histológico teñido con azul toluidina. Vemos que de un color azul claro se pintan prácticamente todas las estructuras celulares. Sin embargo, algunas características estructuras celulares, específicamente regiones polianiónicas, tienden a pintarse de otra tonalidad. Como vemos, el azul de toluidina suele pintar de un azul claro, pero por ejemplo estos gránulos que contienen polianiones se pintan de un color púrpura. Y esto es con la misma tinción. Es decir, esta misma tinción puede presentar diferentes colores dependiendo de la estructura. Por supuesto, el azul de toluidina no es la única tinción que presenta esta característica. Bien, dejando de lado el método histológico, pasamos ahora a mencionar brevemente lo que es la microscopía óptica. Ahora ya es importante primero definir el concepto de resolución, y tenemos que la resolución es la capacidad de un sistema óptico para distinguir dos puntos cercanos como puntos separados. Se menciona que la resolución teórica del ojo humano es de aproximadamente 0.2 milímetros. Estas imágenes nos permiten ejemplificar un poco lo que sería la resolución. Tenemos dos puntos muy cercanos entre sí, con una distancia que los separa. Si la resolución de nuestro sistema óptico es más grande que la distancia que separa dos puntos, entonces nuestro sistema óptico no va a poder ser capaz de diferenciar dichos puntos, y para fines prácticos los va a mostrar como si fueran un solo punto. Como mencionaba, la resolución del ojo humano es de aproximadamente 0.2 milímetros. Por lo tanto, si esta distancia entre estos dos puntos fuera más pequeña que 0.2 milímetros, entonces el ojo los captaría como si fueran un solo punto. Técnicamente hablando, existen muchos sistemas ópticos que se utilizan en histología. Sin embargo, por mucho el más utilizado es el microscopio de campo claro. Este microscopio, en contraste con el ojo humano, tiene una resolución de solo de 0.2 micras. Para ponernos en contexto, una micra equivale a la milésima parte de un milímetro. Es decir, tomamos un milímetro, ese milímetro lo dividimos en 1000 partes, y una de esas partes sería una micra. Entonces, como podemos ver, tiene una resolución muchísimo más potente que el ojo humano. La mayoría de microscopios ópticos o microscopios de campo claro comerciales suelen tener varias lentes objetivo con una amplificación de 4 veces, 10 veces, 40 veces y 100 veces, para una amplificación total aproximada de 1000 veces. El microscopio de campo claro utiliza como fuente de luz la luz visible, que corresponde solamente a este pequeño intervalo
de lo que sería todo el espectro electromagnético. En esta imagen vemos un pequeño esquema de un microscopio de campo claro que nos permite ejemplificar a grandes rasgos su funcionamiento. Estos microscopios tienen una fuente de luz que, como mencionaba en el caso del microscopio óptico, esta fuente de luz es la luz visible. Esta fuente de luz produce un haz de luz que en muchos microscopios es reflejada por un espejo, de tal forma que este haz de luz pase a través de un lente condensador. Este lente condensador lo que va a hacer es enfocar nuestro haz de luz para que llegue de manera más concentrada a nuestro espécimen o a nuestro tejido. Una vez que nuestro haz de luz atraviesa nuestro tejido, pasa a través de un lente objetivo. Estos lentes objetivos, como mencionaba, tienen diferentes amplificaciones, 4, 10, 40, 100. Y después de pasar por nuestro lente objetivo, pasa por otro lente, el lente ocular, el cual nos da una amplificación adicional de un 10%, perdón, de 10 veces, para quedarnos en lo que les había comentado, una amplificación total de 1000 veces, asumiendo que utilizamos nuestro objetivo de mayor amplificación. Como mencionaba, existen muchos sistemas ópticos: microscopía de contraste de fase, de campo oscuro, confocal, de polarización, microscopio de fluorescencia. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas ópticos suelen utilizarse más a un nivel especializado o de investigación y no suelen ser parte del dominio de los estudiantes del área de la salud. Sin embargo, si les interesa que mencione o profundice más en alguno de estos sistemas ópticos, háganmelo saber en los comentarios. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen tomada con un microscopio de contraste de fases, el cual es muy útil para estudiar células vivas, y no se utilizan tinciones en estos casos. Bien, además de la técnica histológica o método histológico estándar, existen muchas otras técnicas más avanzadas que se utilizan para estudiar los tejidos. No las vamos a mencionar todas, pero de igual manera, si tienen interés en que profundicen algunas de ellas, háganoslo saber en los comentarios. Por ejemplo, esta imagen de aquí es una imagen tomada con un microscopio de fuerza atómica. Para estar en contexto, aquí nos da como referencia una medida de 300 nanómetros. Y esto que estamos observando aquí se trata de moléculas de ADN. Bien, en cuanto a la técnica de congelación, esta es una técnica muy utilizada en un contexto clínico, por ejemplo en los hospitales. Generalmente se utiliza en el transoperatorio, es decir, cuando se está llevando a cabo alguna cirugía o algún procedimiento como obtención de alguna biopsia. Es un procedimiento relativamente rápido y sencillo que generalmente no lleva más de 10 minutos. Y este consiste en congelar nuestro tejido con dióxido de carbono comprimido o isopentanol, entre algunas de las sustancias más utilizadas. Una vez que nuestro tejido está congelado, se corta con un criotomo, que es un microtomo que se encuentra dentro de un refrigerador para mantenerlo también a una baja temperatura. Y una vez que obtuvimos nuestros cortes, los teñimos de manera rutinaria con hematoxina y eosina o con azul de metileno. Tenemos que tomar en cuenta que esta técnica se utiliza más que nada de manera provisional por la necesidad de obtener una opinión rápida del tejido. Hay que tener en cuenta que esta técnica se utiliza en el transoperatorio, es decir, muchas veces el paciente está todavía en quirófano y se manda la muestra a estudiar. El cirujano está esperando el resultado para poder proceder con la cirugía. Generalmente se utiliza para determinar si algún tumor es benigno o maligno, o si el tumor está completamente resecado. Depende del resultado del estudio del tejido, el cirujano va a proceder de una manera u otra. En este caso, esta imagen corresponde a un corte de intestino realizado por el método de congelación, y esta imagen corresponde al mismo tejido, pero ya realizado con más tiempo, con una técnica rutina con hematoxina y eosina. Podemos ver la diferencia en la calidad de la preparación. Si bien el tejido congelado no es el óptimo, sí es suficientemente bueno para lo que el cirujano necesita. La histoquímica también es una técnica más avanzada que se utiliza en histología. Se utiliza para localizar de manera más precisa macromoléculas, tanto intra como extracelulares. Se vale de utilizar fenómenos físico-químicos como actividad enzimática o reactividad química. La técnica histoquímica más utilizada por mucho es el ácido periódico del Schiff,
Esta técnica consiste en aplicar a nuestro tejido ácido periódico, el cual produce aldehídos a partir de carbohidratos, y después aplicar reactivo de Schiff, el cual se precipita con dichos aldehídos y produce en el tejido estos precipitados muy característicos de color magenta. Entonces, esta es una técnica muy útil que nos permite localizar glucógeno, carbohidratos, polisacáridos en los tejidos. En inmunohistoquímica es una técnica que ha avanzado mucho en los últimos años. En esta técnica se desarrollan anticuerpos específicos contra la molécula que queremos identificar en nuestro tejido. Dichos anticuerpos se conjugan o se unen con un colorante fluorescente o electrón denso, dependiendo de si vamos a utilizar microscopía óptica o electrónica. Y existe un método directo y un método indirecto. En esta imagen se esquematizan ambos métodos. En el método directo tenemos nuestro antígeno, que corresponde a la molécula que queremos identificar, y tenemos nuestro anticuerpo primario, que se une a dicha molécula, y dicho anticuerpo está unido a nuestro colorante, que generalmente suele ser fluoresceína o rodamina en el caso de la microscopía óptica. Entonces unimos nuestro colorante a nuestro anticuerpo y después el anticuerpo se une a la molécula que queremos identificar. Por su parte, el método indirecto consiste en marcar con nuestro colorante un anticuerpo secundario. Este anticuerpo no se va a ligar directamente a nuestra molécula objetivo, sino que se va a ligar a otro anticuerpo. Ese otro anticuerpo, el anticuerpo primario, es el que sí se va a ligar a nuestra molécula objetivo. Este método indirecto es cada vez más utilizado, ya que nos permite tener una mayor sensibilidad y localizar de manera más precisa las moléculas de interés que el método directo. Finalmente, una técnica avanzada en histología que cada vez se utiliza más, sobre todo con fines de investigación, es la microscopía electrónica. A diferencia de la microscopía óptica, la microscopía electrónica utiliza un haz de electrones como fuente de luz. Es importante mencionar que existen dos variantes de microscopía electrónica: la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía electrónica de barrido. Como vemos, la microscopía electrónica de transmisión tiene una resolución teórica de 0.2 nanómetros. Esto es una resolución 1000 veces mayor que la resolución del microscopio óptico, el cual tenía una resolución teórica de 0.2 micras. Y el microscopio electrónico de barrido tiene una resolución aproximada de 10 nanómetros. Y además esta técnica es muy útil para obtener imágenes tridimensionales de los tejidos o de los organelos. Aquí tenemos un esquema del microscopio electrónico de transmisión. A grandes rasgos su funcionamiento es el siguiente. Tenemos un cátodo, generalmente un filamento de tungsteno, que es el que va a producir los electrones. Estos electrones van a ser atraídos por un ánodo para formar el haz de electrones. Este haz de electrones va a pasar por el centro de unos electroimanes que en el microscopio electrónico van a ser la función de lo que sería la lente condensadora en el microscopio óptico. Estos electroimanes van a estabilizar este haz de electrones y van a permitir enfocarlo en nuestro espécimen. Una vez que el haz de electrones atraviesa nuestro tejido, otra vez atraviesa electroimanes que lo mantienen estable y permiten que sea enfocado hacia una lente de proyección. Finalmente, esta lente de proyección va a permitir el paso del haz de electrones para que este haz de electrones choque contra nuestra pantalla de observación. Es decir, los electrones atraviesan nuestro tejido. Una vez que han atravesado nuestro tejido, algunos electrones pierden energía. Todos estos electrones chocan contra nuestra pantalla de proyección y dependiendo de la energía cinética que tengan los electrones, se van a formar puntos de luz. Son estos puntos de luz los que finalmente nos van a dar la imagen. En esta diapositiva tenemos algunas imágenes para ejemplificar lo que podemos obtener por microscopía electrónica. Esta imagen corresponde a una mitocondria observada con microscopio electrónico de transmisión. Podemos observar incluso en el interior de la mitocondria. Mientras que por su parte esta imagen fue tomada con un microscopio electrónico de barrido.
y podemos observar estas imágenes tridimensionales tan características que nos dan. Por ejemplo, esta que corresponde a un eritrocito. En esta pequeña tabla tenemos un comparativo entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Comparamos las fuentes de luz visible contra de electrones, la resolución 0.2 micras contra 0.2 nanómetros en el caso del microscopio electrónico de transmisión. Como fijadores para microscopía óptica, formol, fijador de Wien. Para microscopía electrónica se utilizan otros fijadores, principalmente el tetróxido de osmio. Como forma de inclusión, la parafina en el caso de la microscopía óptica y algunas resinas epóxicas para la microscopía electrónica. El grosor de los cortes también es muy diferente dependiendo de la técnica. También las tensiones tienen diferentes fundamentos, hidrosolubles en el caso de la microscopía óptica y precipitados metálicos para influir en el paso de electrones en el caso de la microscopía electrónica. Y también varían los marcadores que utilizamos en la inmunohistoquímica. Cuando hacemos microscopía óptica utilizamos fluoresceína o rodamina. Cuando utilizamos microscopía electrónica solemos utilizar ferritina. Y bien, espero que este video les haya parecido útil. Generalmente en mis clases reviso diversas fuentes bibliográficas, pero si quieren que revise algún libro o capítulo en específico, déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.